Revelada, la impactante verdadera identidad de su exesposa, la billonaria que nunca imaginó, Marcos no podía creer lo que estaba leyendo. La noticia había estallado como un bombazo. Ana, su amor perdido, no era solo una mujer con sueños de medicina, era la heredera de un imperio farmacéutico oculto, un patrimonio que podría cambiar la atención médica en su comunidad. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, mientras su mente se sentía atrapada en un torbellino de emociones. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había mantenido ese secreto? La misma Ana que había amado y que lo había dejado, ahora se hallaba en la cúspide de un mundo que él nunca había deseado. La vida en su consultorio seguía su curso. Los pacientes llegaban y salían, cada uno llevando su carga de problemas, mientras él trataba de enfocarse en sus necesidades, dejando sus propios conflictos internos relegados a un rincón oscuro de su mente. Pero ahora, la figura de Ana resurgía como un eco persistente. Su piel pálida, su risa contagiosa, aquellos días compartidos en la lucha por sus sueños. Todo lo que había sido suyo parecía haberse desvanecido en el instante en que ella eligió seguir un camino diferente. Día tras día, lidiaba con su sufrimiento profesional. La indiferencia de la sociedad lo atormentaba, y cada nuevo ingreso en el consultorio intensificaba su deseo de cambiar las cosas. No había día sin que sus pensamientos divagaran hacia Ana. Su determinación para convertirse en un médico completo chocaba con el recuerdo de la mujer que, con un simple gesto, había decidido dejarlo atrás. Ahora, con esa revelación, una parte de él se sentía dilapidada, perdida entre la realidad que conocía y la posibilidad de un futuro que nunca imaginó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ahora, mientras la presión aumentaba y las miradas de desaprobación se clavaban en él, Marcos se preguntaba si volver a Ana significaría traicionar todo lo que había defendido. La ambición de ella, tan distante de sus propios ideales de humildad y dignidad, amenazaba con desgarrar el fragor de su vida diaria. ¿Podría encontrarse en un mundo donde el dinero y el poder definían el valor de una vida? Su sentido del deber lo mantenía firme en el lugar al que pertenecía, envolviendo su ser en una batalla constante entre la esperanza y la desilusión. Los días pasaban, escurriéndose entre sus dedos como granos de arena. Sin embargo, la inevitable necesidad de un reencuentro lo atormentaba. En cada rincón, la posibilidad de que ella llamara a su puerta aumentaba, llenándolo de una angustia aterradora. Los recuerdos lo acosaban, las miradas cómplices, las promesas no cumplidas. Justo en el momento de máxima angustia, decidió que debía enfrentar su destino, costara lo que costara, aunque todo lo que había construido quedara tambaleante. ¿Acaso podía arriesgar su razón de ser, su misión, por un amor que había creído enterrado? En su mente, la pregunta resonaba como una campana llamada al duelo. ¿Se atrevería a dejarlo todo por ella, por su pasado, aun cuando el futuro prometía deslatir el vínculo del amor que una vez tuvieron? La historia de su vida se profundizaba, y la tensión se intensificaba, dejando cada vez más abierta la puerta al abismo de decisiones angustiosas y revelaciones inesperadas. La incertidumbre lo invadía, y la balanza de su consciencia se desestabilizaba, presionando su corazón hacia un desenlace inevitable. Marcos se encontraba en el umbral de una decisión que podía alterar el rumbo de su vida. Así, el eco de Ana resonaba en su mente, multiplicando sus inseguridades. ¿Quién era realmente la mujer que había amado y perdido? En su intento de responder a esa pregunta, empezó a hacer un inventario de sí mismo. La existencia monótona de su consultorio había sido su refugio, pero también su prisión. Observaba a sus pacientes con una mezcla de compasión y frustración. Cada historia de sufrimiento lo hacía reflexionar sobre su propia vida, sobre la valentía que había tenido al permanecer en un camino cargado de ética, mientras que Ana había abrazado un destino ajeno a su visión. Sin embargo, el shock de la revelación sobre Ana lo había sacudido hasta sus cimientos. ¿Y si su ambición no era un defecto, sino una oportunidad? ¿Y si el imperio farmacéutico que ella lideraba fuera el camino hacia soluciones innovadoras en medicina? La idea de que pudiera fusionar su misión médica con el vasto mundo que Ana había conquistado se manifestaba en él como una chispa de esperanza.
se dio cuenta de que la única manera de realmente comprender su identidad era no solo a través de su relación pasada, sino también al aceptar que su propio crecimiento profesional podría ser enorme si exploraba la conexión con ella. Después de mucha deliberación, tomó su determinación con la firmeza de un cirujano. Decidió aprender más sobre lo que Ana estaba haciendo. Con apariencia tranquila, comenzó a investigar sobre el imperio farmacéutico al que pertenecía, descubriendo innovaciones, logros y, lo más intrigante, desacuerdos éticos que también la perseguían. Sintió la urgencia de ser parte de esa conversación, de no dejar que su antigua relación se convirtiera en una mera historia de amor perdida, sino en una oportunidad para unirse en un propósito más grande. Sin embargo, su corazón seguía siendo un campo de batalla. Desde que su camino se había bifurcado, Marcos había hecho lo posible por cultivar un sentido de independencia profesional, apelando a la ética y la humanidad de su práctica médica. Pero ahora, las dudas lo asediaban. ¿Tendría que renunciar a sus principios para acercarse a Ana? Con cada día, la idea de poner en riesgo sus valores por una relación le parecía más inquietante. La voz interior que le decía que debía permanecer fiel a su llamado se intensificaba, compitiendo con la posibilidad de una nueva colaboración a medida que se acercaba a las investigaciones en farmacología y liderazgo empresarial. Algo dentro de él empezó a renovarse. Comenzó a asistir a seminarios sobre ética en la atención médica, centrados en la innovación y los dilemas morales que la industria farmacéutica enfrentaba. Había profundos debates éticos sobre el acceso a los medicamentos, la responsabilidad social de las empresas y cómo las políticas de salud afectaban a comunidades enteras. En lugar de ser un simple espectador, decidió involucrarse activamente, planteando preguntas y compartiendo su perspectiva médica. La sensación de propósito creció en él, y con ello la certeza de que era posible crear un camino donde la medicina y la ambición empresarial coexistieran. No obstante, la inevitable certeza de que un reencuentro con Ana podría llevarlo a un cruce de caminos lo mantenía en vilo. La idea de que sus caminos pudieran llegar a cruzarse lo sentía cada vez más real y urgente. Finalmente, el día que había estado anticipando llegó, cuando su teléfono sonó con un mensaje inesperado de Ana. La tensión aumentó mientras se planteaba si había llegado el momento de enfrentar los fantasmas de su pasado o si debía seguir adelante con sus propias aspiraciones. La decisión que tomaría, ya fuera buscar un nuevo entendimiento con ella o decidir renunciar a ese capítulo de su vida, podría cambiar todo lo que había construido hasta entonces. La vida había decidido presentar su desafío más grande, uno que lo obligaría a lidiar con el destino de sus elecciones y la esencia de quién era. ¿Realmente? ¿Podría él reconciliar su amor por Ana con el camino que había comenzado a forjar? Marcos miraba la pantalla de su teléfono con el corazón latiendo desbocado. La notificación de Ana no era solo un mensaje, era un recordatorio de las decisiones en las que pendían sus aspiraciones. Hola, Marcos. Espero que estés bien. Me gustaría hablar contigo. Hay algo importante que debemos discutir, decía el texto, y con cada palabra, el tirón en su pecho se intensificaba. Desvió la vista hacia la ventana de su consultorio, donde la vida continuaba sin interrupciones. Las hojas de los árboles se movían con el viento, ajenas al torbellino emocional que se agolpaba en su mente. El deseo de comprender lo que Ana era capaz de hacer, de conocer las realidades de su mundo, crecía a la par que sus ansias de proteger lo que había construido. Pero la incertidumbre lo mantenía inquieto. Se preguntó si realmente podría convertirse en un aliado de Ana sin traicionar su esencia. La noche anterior había pasado revisando sus apuntes de ética médica, anotaciones de esos seminarios que ahora parecían tan distantes. El dilema entre avanzar en su carrera o proteger sus principios se mostraba cada vez más como un laberinto oscuro del cual no había salida. Pero la investigación sobre el sector farmacéutico lo había despertado, los dilemas éticos eran un campo de batalla en el que quería estar presente. La oportunidad de enfrentar estos problemas podía ser su ventana de entrada. Decidiendo actuar, comenzó a planificar un encuentro. Abrir la puerta a una conversación con Ana lo pondría en una situación vulnerable, pero también podría llevarlo a un tipo de entendimiento que antes no había considerado. La idea de compartir su conocimiento sobre ética médica con ella, mientras se adentraba más en su mundo, lo entusiasmaba y asustaba a la vez. ¿Y si yo pudiera ser un puente entre dos mundos?, se preguntó. Finalmente, aceptó el reto. Le respondió a Ana, sugiriendo que se encontraran en una cafetería local. No deseaba que la conversación ocurriera en un entorno corporativo, donde las tensiones y expectativas podían oscurecer su comunicación. A veces, un café podía ser el catalizador de ideas frescas o la reafirmación de viejas emociones. Cuando llegó el día de la cita,
Marcos se sentía más como un estudiante ansioso antes de un examen que como un médico experimentado. Se vistió con cuidado, eligiendo un abrigo que le daba un aire de confianza. Mientras caminaba hacia la cafetería, repasaba mentalmente sus puntos. No quería parecer desalentado, pero tampoco podía permitir que sus sentimientos lo desbordaran. Ana llegó con un aire sereno, provocando un silencio expectante entre los dos. Cuando sus miradas se cruzaron, recordó los días en que la admiración que sentía por ella se había transformado en un amor inquebrantable. Pero esa admiración había dejado una huella de confusión y cuestionamiento. «Gracias por venir», le dijo ella, mientras se sentaban. Su voz era un eco familiar que parecía resonar con revelaciones pendientes. La conversación comenzó a fluir, compartiendo saludos y recuerdos, pero pronto se tornó seria. Ana habló sobre sus desafíos en la industria, sobre cómo su ambición vislumbraba un futuro prometedor para la medicina, pero también sus riesgos. Lo que la empresa había alcanzado era impactante, pero las implicaciones éticas casi la consumían. Marcos sintió que las compuertas de su propio conocimiento abrían paso. Durante la conversación, su determinación creció. Comenzaba a ver con claridad no solo la verdadera identidad de Ana, sino también la posibilidad de su propia evolución. Pero el misterio de cuál sería su papel en esto, tanto a su nivel profesional como personal, continuaba sin resolverse. De pronto, tras una pausa tensa, Ana lo miró a los ojos. «Marcos, necesito tu ayuda. Nuestro próximo proyecto necesita a alguien como tú, alguien que entienda tanto de medicina como de ética. Pero debo advertirte que esto podría comprometer todo lo que vales». Sus palabras fueron como un rayo, iluminando un camino que no había imaginado. El impulso de aceptar su propuesta chocaba con el eco de sus principios. Un instante de plenitud se convirtió en una batalla interna. Él sabía que podría redefinir su carrera, ¿pero a qué costo? Mientras las dudas tambaleaban en su interior, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sus propias limitaciones y miedos, y la pregunta que lo atormentaba no era simplemente si podría reconciliar sus viejas emociones, sino si sería capaz de comprometerse con la nueva realidad que Ana le estaba presentando. Con el aroma del café llenando el aire, sus miradas entrelazadas prometían un cambio radical. Sin embargo, el giro inesperado lo llevó a preguntarse si los sacrificios necesarios estaban realmente alineados con lo que creía o si, al final, estaban a punto de abrir una caja de Pandora llena de dilemas morales inexplorados. La respuesta a esa pregunta podría llevarlo a un lugar del que no habría retorno. Un silencio lleno de tensión se instaló en la mesa entre Marcos y Ana. Él podía sentir cómo el peso de su decisión se acumulaba entre ellos, como una nube amenazante cargada de tormentas. La oferta de Ana resonaba en su mente, una oportunidad que podía catapultarlo hacia un estatus profesional que nunca había soñado, o que podía arrastrarlo a un abismo de compromisos morales. Mientras su mirada permanecía fija en las manos de Ana, luchaba con la imagen de su futuro. La vocación que había elegido, basada en la ética y la vocación de ayudar a otros, se estaba desdibujando con cada palabra que ella pronunciaba. ¿Realmente podría ser ese puente que él soñaba? La idea lo desbordaba de posibilidades, pero también lo llenaba de una inquietante sensación de pérdida. Marcos recordó las largas horas pasadas en la universidad, absorbiendo conocimientos penosos y textos difíciles. Aquella visión clara de la medicina como un arte y ciencia con compromiso ético se le había inculcado desde sus años de formación. Había pensado que podía hacerlo en sus propios términos, pero ahora, en esta joven y ambiciosa mujer, veía un camino diverso, uno que prometía eficiencia y éxito, aunque con un precio potencialmente alto. Ana continuó su exposición, describiendo un proyecto innovador que prometía revolucionar el tratamiento de enfermedades crónicas. «Lo que estamos haciendo cambiará vidas», decía, los ojos brillando con pasión. En su discurso había un destello de idealismo, pero también un matiz de pragmatismo que lo alarmaba. La claridad de su visión parecía nublarse por momentos, y el miedo a perder la dirección se instaló de manera sutil pero persistente. Marcos sintió que los límites que había puesto a su carrera se tambaleaban. Las interacciones con Ana lo obligaban a cuestionar su identidad profesional. ¿Y si todo esto es solo un espejismo?, se preguntó. Aquella posibilidad de transformarse en un experto en ética dentro de un entorno corporativo hacía eco de una tentación. Sabía que implicaría alejarse de lo que había defendido hasta ahora. Sin embargo, la certeza de que su voz podía ser un factor de cambio le daba fuerza. El café frío se hacía notar, igual que su indecisión. Acción o inacción, reflexionó, cada opción metafóricamente cargando el mismo peso emocional. Ana, en sus profundas explicaciones,
parecía olvidarse de su inseguridad. Ella había desnudado su mundo y lo había colocado frente a él, un mundo al que había deseado pertenecer pero que también respetaba con distancia. Al final, ensambló las piezas de su monólogo interno. Podía rechazar la oferta, continuar con la vida que había planeado, pero sentiría que su carrera perdería relevancia frente a la revolución del sector. O podría aceptar y adentrarse en un entorno que tal vez le haría sentir que transgredía sus propios límites, pero que, a largo plazo, podría conducirlo a un impacto real. Con una voz que le pareció temblorosa, lanzó la pregunta que había estado perforando su mente: Ana, ¿cuál es el costo real de este proyecto? No solo financiero, sino moral. La intensidad de su pregunta pudo haber congelado el tiempo por un instante en esa cafetería. Las miradas se encontraron nuevamente, y en la ambivalencia que se reflejaba en el rostro de Ana, Marcos entendía que su dilema no era único. Ella también había tenido que lidiar con lo que podía sacrificar. La conversación avanzó, y mientras Ana intentaba responder, cada palabra expresaba la complejidad de su propio camino. Marcos empezó a vislumbrar que quizás, la respuesta a su situación no sería una elección binaria. Quizás había espacio para redefinir sus fronteras, al mismo tiempo que se mantenía fiel a sí mismo. La noción de un nuevo destino, donde la usura no fuera la única medida del éxito, despertaba en él una ambición desconocida a Marcos. Entonces, comenzó a ver no solo sus miedos, sino también su potencial. La ambigüedad de la situación se tornó estimulante. Pero antes de descubrir el camino que seguiría, Ana añadió una cláusula inquietante: Marcos, prepararte para esto requiere más de ti de lo que imaginas. Me gustaría que te unieras a nuestro equipo, pero debes estar preparado para afrontar la resistencia dentro de nuestra propia organización. Con esas palabras, su futuro se vislumbraba aún más incierto. La posibilidad de un cambio radical brillaba en el horizonte, pero el eco de advertencias y decisiones venideras se alzaba como un murmullo persistente en su mente. ¿Estás listo para lo que viene?, se preguntó, mientras su corazón latía más rápido. El camino que decidiera tomar se llenaría de revelaciones, y cada paso que diera podría acercarlo o alejarlo de la esencia de lo que creía. La verdad de su definición como médico, como ser humano, estaba por escribirse. Sin embargo, algo más inquietante se empezó a formar en su conciencia: la pregunta de si Ana representaba realmente la clave a su éxito, o era un reflejo distorsionado de su propio miedo a asumir riesgos. En un instante de claridad, Marcos sintió que su viaje se estaba intensificando, y la decisión de adentrarse en lo desconocido ya no era opcional. La verdad se hizo eco en la mente de Marcos mientras dejaba atrás la cafetería, un lugar que en su interior había estado impregnado de decisiones y futuros inciertos. A medida que caminaba por las calles bulliciosas de la ciudad, su mente se debatía con más ímpetu entre la ambición y la ética. Había una sensación de urgencia latente, el tiempo parecía empujarlo hacia adelante, un compás que demandaba acción. Cada paso resonaba con más significado. Sabía que debía prepararse para la creciente carga que implicaría la propuesta de Ana. La resistencia dentro de su potencial nuevo entorno no sería solo una cuestión de oponerse a un sistema, sino de lidiar con sus propios demonios internos. ¿Podría realmente reconciliar su impulso de transformar la medicina con el miedo a perderse a sí mismo en ese trayecto? La configuración de un nuevo camino profesional exigía de él un autoexamen riguroso. La idea de actuar en un campo donde la ética estuviera en constante tensión con el beneficio económico lo fascinaba y aterraba a la vez. Durante años había buscado validar su carrera médica dentro de los parámetros de una vida correcta y valiosa. Pero, ¿qué tan válida era esa concepción si se quedaba estático ante un mundo en cambio constante? Marcos decidió sentarse en un pequeño parque. El murmullo de las hojas y el canto de los pájaros ofrecían un contraste de paz ante su tormenta interna. Las preguntas lo invadían. ¿Qué quería de su vida profesional? Sentía que había la posibilidad de redirigir su carrera hacia algo más substancial, un papel que podría combinar sus valores con una innovación real. Pero esa misma promesa de cambio era el objeto de su desasosiego. Empezó a delinear un plan en su mente. No era solo aceptar la oferta de Ana, sino también crear una versión de su propio proyecto, un que reflejara la integridad que siempre había defendido. Tomó su teléfono y se dispuso a hacer una lista. Primero, identificó sus valores fundamentales: respeto por la dignidad humana, una dedicación sincera a la abogacía por los menos favorecidos y una firme postura en contra de la manipulación corporativa. Añadió una segunda lista: las herramientas que necesitaba para impulsar este cambio. Conocimientos técnicos, habilidades de negociación, y un acceso a contactos que pudieran apoyarlo en el camino.
Cada punto escrito se sentía como un ladrillo en la construcción de un futuro que aún estaba por definirse. Sin embargo, la prontitud con la que se adentraba en este nuevo enfoque también despertaba un instinto de cautela. Marcos sabía que la pasión puede desbordarse en imprudencia si no está acompañada de un claro propósito. A medida que revisaba sus frases, sintió la necesidad de articular un discurso que justificara su postura, tanto a sí mismo como a los demás. Necesitaba ser capaz de defender su visión con claridad y convicción. Con cada movimiento de su bolígrafo, fue reconociendo métodos de superación de su propio miedo, visualizando las conversaciones difíciles que tendría que tener, no solo con Ana, sino también con colegas, inversores y autoridades. Enfrentarse a la resistencia significaba ser claro en sus intenciones, era vital establecer límites y compartir su visión sin titubeos, enfrentando cada mirada de escepticismo con hechos concretos. Mientras terminaba su lista, una sensación de empoderamiento comenzó a invadirlo. Había comprendido que el verdadero acto de valentía radicaba en la disposición de cuestionarse y adaptarse, no en sacrificar su esencia por un camino aparentemente prometedor. Este entendimiento lo llevó a una nueva reflexión. Marcos no solo debía estar listo para los desafíos externos, sino también para el viaje interno que lo llevaría a definir su identidad profesional en el contexto cambiante que se le presentaba. Justo cuando se disponía a levantarse, el vibrar de su teléfono le llamó la atención. Era un mensaje de Ana. Marcos, necesitamos discutir algunos detalles antes de avanzar. Hay aspectos del equipo que son clave en este proceso y no podemos subestimar la dificultad que implica. Podemos verlo mañana. La mezcla de incertidumbre y emoción volvió a colmarlo. Sabía, sin embargo, que estaba un paso más cerca de forjar su propio destino, un destino que aún debía definir en su totalidad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una inquietante pregunta escaló por su mente: ¿estará Ana dispuesta a aceptar mi visión, o su ambición cegará cualquier oportunidad de negociar? Sin respuestas claras, Marcos comprendió que cada conversación futura podría cambiar radicalmente su trayectoria. Ante esa inquietud, su respiración se aceleró. Había tomado la decisión de avanzar, pero el verdadero reto estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente llegó cargada de expectativas. Marcos se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación de aquel día no solo definiría su futuro inmediato, sino que también podría marcar un punto de inflexión en su carrera profesional. Mientras se preparaba, revisó mentalmente su lista, asegurándose de que cada punto fuera una declaración de su compromiso con el cambio. Tenía que ser claro, decisivo, cada palabra contaría. Al llegar a la oficina de Ana, el ambiente resultó ser mucho más austero de lo que había imaginado. Las paredes estaban adornadas con fotografías de equipos ganadores, logros y premios, un claro recordatorio del éxito que había hecho parte de la historia de la empresa. Sin embargo, Marcos sentía que esas imágenes eran tanto un atractivo como un obstáculo. La presión de conformarse era palpable. Ana lo recibió con una sonrisa profesional que no logró ocultar la tensión en su mirada. El saludo inicial fue breve y directo. Él la observaba, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Las primeras preguntas giraron en torno a su recorrido profesional, pero pronto, Ana cambió el enfoque. Marcos, estoy entusiasmada con las posibilidades que podríamos explorar, pero debo ser franca. Este no es un proyecto para los débiles, dijo, su tono firme. La industria está llena de desafíos, y muchas veces, tiene un costo. Las palabras de Ana resonaron en su mente. ¿A qué costo estaba dispuesta a llegar?, se preguntaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a adaptarse sin sacrificar su integridad? Antes de poder responder, Ana continuó hablando sobre el equipo, presentando nombres y roles, cada uno más impresionantes que el anterior. Marcos comenzó a sentir que esta ambición podría consumirlo si no establecía límites claros. Se anticipó a lo que podía ser la nueva dinámica. Ana, entiendo la magnitud de lo que estamos hablando, pero quiero que sepas que mi enfoque es distinto. No estoy aquí para seguir ciegamente una tendencia, busco innovar respetando ciertos principios, apuntó con firmeza, decidido a no dejar que la presión lo doblegara. La reacción de Ana fue difícil de leer. Su expresión cambió sutilmente, y por un momento, Marcos creyó ver un destello de respeto, pero rápidamente fue reemplazada por una dura determinación. Entiendo, y aprecio tu sinceridad, pero recuerda que la ética puede ser una restricción en este campo. Si quieres ser parte de esto, deberás demostrar que puedes manejar las circunstancias difíciles. El desafío estaba planteado. Marcos podía percibir que su visión y sus valores chocarían en algún momento con la realidad despiadada del emprendimiento que se le proponía. Aún así,
no podía ceder. Tenía que encontrar formas de coexistir en este nuevo mundo sin traicionar los principios que había cultivado durante años. La conversación fluyó, tocando aspectos más concretos del proyecto. Compartieron ideas, y mientras lo hacían, Marcos comenzó a ver cómo su visión podía integrarse a lo que Ana y su equipo estaban formando. Era un campo fértil para sembrar las semillas de un cambio significativo. Sin embargo, cada propuesta que él hacía parecería más arriesgada ante la atmósfera competitiva que Ana creaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la reunión llegó a su fin. Antes de que se despidieran, Ana lo miró con seriedad. Tendrás que sopesar tus prioridades, Marcos. Esto es un juego grande, y algunas decisiones demandan sacrificios. Sus palabras se posaron en su mente como un eco inquietante. Mientras abandonaba la oficina, la inquietud creció. La incertidumbre de si estaba realmente preparado para lo que se avecinaba lo acechaba. ¿Cómo podría navegar en este territorio sin perderse en el camino? La figura de Ana quedó grabada en su mente, un recordatorio de que no solo enfrentaba desafíos profesionales, sino también una lucha interna sobre su identidad. Necesitaba un plan más concreto. Se sentó en un banco del parque, el mismo donde había reflexionado antes. Mientras contemplaba su lista de valores y los hiciera coincidir con la realidad de su situación, una idea clara comenzó a formarse. Marcos se dio cuenta de que este no era solo un trabajo, era su oportunidad de reafirmar su compromiso con su ética. Un mensaje interrumpió su proceso de pensamiento. Era un contacto inesperado, alguien del pasado que podría aportar una clave inesperada. Hola, Marcos. Necesitamos hablar. Se están susurrando cosas. Algunas no son buenas para ti. Su corazón se aceleró. Sabía que lo que aparecía podía cambiar todo nuevamente. El desafío tenía muchas caras, y algunas estaban a punto de revelar su verdadero rostro. Marcos se quedó aturdido por el mensaje. La combinación de incertidumbre e intriga le generaba una ansiedad palpable. ¿Quién podía estar a punto de revelar un secreto que lo involucraba tan íntimamente? Cerró los ojos, respirando profunda y lentamente, intentando descubrir la conexión entre el pasado y la vida que ahora intentaba reconstruir. Tras unos momentos, decidió que no podía dilatar más una respuesta. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por versiones distorsionadas de la realidad. Respondió al mensaje, acordando un encuentro en un café que conocía muy bien. Pasaron las horas, y mientras esperaba, cada segundo se sentía como una eternidad. La idea de enfrentar un nuevo ángulo de su propia historia le provocaba una mezcla de temor y anticipación. Cuando llegó al café, su mente seguía a 1000 por hora. Las proyecciones de su vida conyugal, la separación y el dolor que había experimentado empezaron a surgir en su memoria, reviviendo el peso de esos momentos. Marcos no conocía la dirección en la que esta conversación lo llevaría, pero sabía que cualquier revelación sobre su exesposa podría ser la clave para comprender su propio camino profesional. Al ingresar al lugar, lo vio al fondo, un rostro conocido pero diferente. Era Javier, un viejo amigo que había estado presente en épocas complicadas de su vida. Sin perder tiempo, se acercó. Marcos, gracias por venir, comenzó Javier, intentando ocultar la seriedad de sus palabras bajo una sonrisa. No quiero dar muchas vueltas. He escuchado cosas, rumores, y algo me dice que es mejor que lo sepas de inmediato. Marcos sintió como la adrenalina comenzaba a subir. Dime, insistió, dispuesto a enfrentar el peso de la revelación. Tu exesposa, hay un giro en la historia que no conocías. Algo que podría cambiar la forma en que ves todo. Ella no es quien creías. Las palabras golpearon a Marcos como una ola de frío. ¿A qué te refieres? Ella ha estado involucrada en ciertas inversiones significativas. Su nombre está ligado a varias empresas que han crecido de forma increíblemente rápida en el último año. Tienes que entender que la gente habla, pero lo que escuché es que está en medio de un juego mucho más grande del que imaginabas. Su cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Billonaria? ¿Y por qué no me dijo nada? La ansiedad empezaba a transformarse en cólera. Porque no era exactamente una elección. La vida de ella ha estado marcada por decisiones de las que tal vez no se siente orgullosa. Pero la verdad es que ella no está sola en esto, hay figuras poderosas y otros intereses involucrados, aclaró Javier, su expresión ahora grave. Podría ser un peligro cuando se haga pública. Marcos sintió una oleada de confusión.
No solo estaba lidiando con su propia vida y decisiones, sino que estaba a punto de entrar en un laberinto de intrigas que ni siquiera había buscado. Esta nueva información llegaba en un momento crítico, donde debía reafirmar sus valores y resistir las presiones del nuevo entorno que lo rodeaba. ¿Qué debería hacer con esta información?, se cuestionó en voz alta, como si la respuesta pudiera salir de los labios de su amigo. No lo sé. Solo quería asegurarte de que estuvieses alerta. Tal vez deberías prepararte para lo que venga. Existe la posibilidad de que ella quiera hacer un movimiento, y no necesariamente positivo para ti. La inquietud en su pecho se intensificó. Antes de que pudiera procesar completamente lo que Javier le había compartido, se vio empujado de golpe a la realidad de que su vida personal estaba entrelazada con las dinámicas complicadas del mundo empresarial que intentaba conquistar. Salió del café con la mente en ebullición. La revelación de la verdadera identidad de su exesposa no solo alteraba su percepción de su pasado, sino que comenzaba a encajar en el enigma que era su futuro. Cada paso que daba lo acercaba más a una encrucijada. ¿Cómo se enfrentaría a esta nueva realidad? Mientras su mente formulaba preguntas y posibles respuestas, algo más profundo comenzaba a despertar dentro de él. Abría su camino hacia un nuevo nivel de ambición, donde la autenticidad se convertía en su más fuerte aliada. La presión sobre sus hombros aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Este no sería un camino fácil, y las decisiones que debería tomar tendrían un peso significativo sobre su vida profesional. Sintió que el tiempo se aceleraba, y aquella búsqueda por la verdad apenas comenzaba. Y mientras avanzaba, un impulso interno lo llevó a anotar un nuevo objetivo en su mente. Saber la verdad sobre su exesposa podría ser solo el principio, entender su propio papel en este juego podría definirlo todo. Sin duda alguna, su viaje estaba diseñado para ponerlo a prueba en formas que jamás había imaginado. Marcos caminaba por las calles con la mente agitada y el corazón acelerado. Había cruzado el umbral de su pasado, y aunque temía lo que encontraría, una nueva visión comenzaba a formarse en su interior. La revelación sobre su exesposa lo había dejado atónito, pero a la vez, despertaba una necesidad en él de comprender a fondo su historia compartida, y su propia identidad en este nuevo contexto. Cada paso resonaba con el eco de decisiones que había tomado y que, hasta ahora, parecían haber sido puramente personales. Se propuso indagar en el mundo empresarial que había tratado de dejar atrás, ya que su ambición comenzaba a fusionarse con un camino repleto de preguntas no resueltas. Si ella es parte de algo más grande, pensaba, yo también tengo que serlo. No puedo quedarme al margen de lo que está ocurriendo. La tarde estaba nublada, un reflejo de su autocuestionamiento. La primera tarea en su lista mental era averiguar qué significaba realmente ese juego del que le había hablado Javier. Lo que antes parecía un espacio de oportunidades ahora se tornaba en un campo minado de juegos de poder y decisiones peligrosas. En su oficina, el ambiente era habitual, pero la carga emocional que llevaba lo hacían sentir como un extraño en su propia vida. Se sentó frente a su computadora e inició una búsqueda enfocada en las inversiones y movimientos empresariales de los que había escuchado. Mientras tecleaba, sus pensamientos se fragmentaban en distintas direcciones. ¿Cómo era posible que su exesposa hubiese logrado ascender y transformarse en una figura destacada sin que él se diera cuenta? Y más importante aún, ¿en qué lo afectaría a él? La búsqueda no tardó en revelarle conexiones desesperadamente complejas. Nombres y cifras que antes le eran ajenos comenzaban a surgir, cada uno más intrigante que el anterior. Sentía que cada nuevo descubrimiento era como un ladrillo que construía un muro entre la vida que había llevado hasta ahora y la que se le presentaba ante sus ojos. Tenía que posicionarse, aunque fuera la historia de otro, construido sobre secretos y engaños. También se entrelazaba con su propia narrativa. Marcos cerró la computadora, el peso del conocimiento aún fresco en su mente. Tenía frente a él una decisión crítica: pasar por esta tormenta simplemente como un espectador o convertirse en un actor clave dentro de la trama. Lo que sentía ahora no era miedo, sino una tremenda energía que gritaba por acción. Estableció un nuevo objetivo en su mente: meterse de lleno en el laberinto de decisiones financieras y aprender cómo manejar las circunstancias que lo rodeaban. Sabía que esto requeriría disciplina y una capacidad para aprender más allá de lo habitual. No podía seguir siendo un mero espectador de su propia historia, debía tomar las riendas. El día siguiente inició con lluvias torrenciales. Mientras las gotas chocaban contra las ventanas de su oficina, se sentó con una taza de café y trazó un plan. Un semestre de clases en finanzas podría ser su primer paso. No solo quería entender la industria que parecía haber explotado a su exesposa, sino también las estrategias que él podría implementar para avanzar en su propia carrera. Comprometido y decidido,
tomó su teléfono y comenzó a buscar programas educativos, sintiendo como su mundo interior se llenaba de nueva esperanza. Aprender es la clave, murmuró para sí mismo, y este es el momento de luchar por el control de mi vida. Mientras hacía las llamadas necesarias, la sensación de que estaba formando una nueva identidad, más proactiva y enfocada, comenzó a afianzarse en su interior. Pero como una sombra, el recuerdo de su exesposa persistía, y con él, la certeza de que posiblemente sus vidas estaban aún más conectadas de lo que podrían imaginar. Estaba a punto de abrir una puerta que lo llevaría increíblemente lejos, pero al mismo tiempo, la incertidumbre se sentía como un hilo tenso del que pendía toda su realidad. Cuando la llamada de un contacto educativo resonó al otro lado de la línea, su corazón latía con fuerza. Este es otro paso hacia adelante, pensó. Pero, ¿estoy preparado para enfrentar lo que aún no sé? La respuesta a esa pregunta se ocultaba en el futuro, donde cada lección lo acercaría al clímax inevitable de la verdad sobre su exesposa y su propio camino transformador. Las lluvias apenas cesaban cuando Marcos recibió la llamada tan esperada. La voz al otro lado era clara y enérgica. Había conseguido una cita para el próximo lunes en la universidad, y los nervios comenzaron a aflorar en su pecho. Era un pequeño paso, pero para él significaba mucho más. Era el comienzo de una nueva etapa, una que pensó que jamás podría emprender tras la separación. Detalles de las clases, catálogo de profesores, contenido del curso, todo ello se agolpaba en su mente como si cada nuevo dato fuera una chispa encendiéndolo de determinación. Había tantas cosas que aprender, y la emoción lo envolvía como una marea. Sin embargo, había una sombra que no lo abandonaba. El impulso por entender el verdadero potencial de su exesposa seguía ahí, asomándose a cada nuevo descubrimiento. Decidido a no dejarse aturdir, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Era un ejercicio que solía hacer en su adolescencia cuando debía organizar sus ideas. Anotó las razones por las que quería iniciar ese semestre: aprender, crecer, superarse. Pero a medida que escribía, sus pensamientos se desbordaban hacia ella. ¿Por qué esta búsqueda hacia su éxito?, se preguntó, casi enojado consigo mismo. Su mente se trasladaba hacia recuerdos de sus años juntos. Marcos se dio cuenta de que había idealizado a su exesposa. Mientras ella luchaba por escalar y construir una vida profesional, él había estado atrapado en su propia rutina, en un ciclo que parecía cada vez más monótono. Cuestionarse sobre la omisión de sus logros le provocaba un eco de desasosiego. Tal vez eso fue parte del problema, reflexionó. Nunca valoré lo suficiente sus ambiciones. Consciente de que su decisión lo empujaba a un camino inminente de descubrimiento, pasó la tarde tomando apuntes de estrategias empresariales en un cuaderno desgastado de su infancia. Leyendo de la inspiración de grandes figuras de la economía, comenzó a entender que su vida, igualmente, merecía ser diseñada con intenciones. Ahondar en finanzas no solo le permitiría conocer el juego, sino también repensar su propio papel en él. A medida que anotaba, la habitación se transformaba. El ruido de la lluvia que anteriormente lo abrumaba se convertía en un murmullo de fondo que alimentaba su determinación. Marcos sentía cómo las fronteras de su mundo se expandían conforme comprendía que la educación le ofrecía más que solo conocimientos. Era una herramienta que le daría poder y autonomía. A la mañana siguiente, con el objetivo firme de aprender, Marcos se levantó temprano. Decidió que no quería solo ser un estudiante pasivo. Se inscribió en foros online, grupos de estudios y comenzó a conectarse con otros estudiantes y emprendedores. La búsqueda de conocimiento tenía que ser activa, no solo pasiva. La tortuosa pregunta de su exesposa seguía latente, pero empezó a ver su identidad como algo más que un reflejo de sus decisiones. Mientras exploraba un programa de mentoría, una notificación en su teléfono lo sacudió. Un mensaje de Javier se había colado en su bandeja de entrada: ¿estás listo para jugar el juego? Las cosas se aceleran. Hablemos. Sus manos temblaron por un momento, atrapadas entre la posibilidad de una nueva conexión y la tensión de lo desconocido. La invitación a conversar sobre el juego parecía inminente. Marcos sintió una mezcla de emoción y miedo. Era una oportunidad para desentrañar más sobre las conexiones empresariales que tanto le intrigaban, y quizás, obtener más información sobre su exesposa. Pero también sabía que al adentrarse en ese mundo, el riesgo de abrir viejas heridas podría ser inevitable. ¿Realmente estoy listo para esto?, se preguntó. Y en esa duda, al mismo tiempo, vislumbró una verdad: no se trataba solo de su historia interrumpida, sino de descubrir quién quería llegar a ser. La urgencia se apoderó de él. Era el instante de decidir,
de aceptar que su jornada no solo implicaría aprender sobre finanzas, sino sobre sí mismo, se sintió como si estuviera parado al borde de una gran aventura, y aunque sabía que cada respuesta lo impulsaría hacia adelante, también comprendía que algunos secretos no estaban dispuestos a revelarse con facilidad. Mientras su mente se debatía entre el riesgo y la recompensa, el eco del mensaje de Javier resonaba en sus pensamientos, prometiendo un camino lleno de revelaciones, pero también de incertidumbre. Este sería un momento decisivo y entonces, en medio de su radical transformación, la pregunta era clara: ¿realmente podría manejar lo que este juego significaba? La respuesta estaba a un par de decisiones de distancia, donde la línea entre su pasado y su futuro empezaba a desdibujarse. Marcos se encontraba en un punto de no retorno. La lluvia había cesado, pero las nubes de duda y expectativas continuaban revoloteando en su mente. Se había preparado para entrar a un mundo que antes le parecía distante, un espacio donde los dilemas éticos y las decisiones de negocio estaban en constante guerra. Sin embargo, la revelación sobre Ana se había convertido en un catalizador de cambio. Había pasado de ser un mero observador en su propia vida a un protagonista decidido a reclamar su narrativa. Mientras esperaba la llamada de Javier, Marcos recordó la responsabilidad que sentía en su consultorio y la alegría que le proporcionaban sus pacientes. Esa dedicación había sido su norte, su razón de ser. Sin embargo, sabía que el acceso a innovaciones y soluciones efectivas podría optimizar no solo su carrera, sino la atención médica que brindaba. Con cada interacción y cada aprendizaje, su visión se aclaraba, tenía que desafiarse, adoptar nuevos paradigmas, y al mismo tiempo, defender sus principios. Cuando finalmente llegó la notificación de Javier, su corazón latió con fuerza. Era ahora o nunca. Tomó un profundo respiro y aceptó el desafío, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Se reunieron en un café que Marcos conocía bien, un lugar acogedor donde las ideas tomaban vida. La conversación empezó con un repaso de lo que ambos habían estado haciendo y rápidamente se deslizó hacia los rumores que circulaban acerca de Ana. Javier le ofreció una visión más clara de la cena en la que Ana había estado presente, revelando sus movimientos y el potencial del equipo que estaba formando. Al escuchar detalles sobre el próximo proyecto, Marcos sintió que su sangre comenzaba a fluir con una energía renovada. Marcos, creo firmemente que el equipo necesita a alguien como tú. Tu voz puede ser la que marque la diferencia, dijo Javier con convicción. Pero debes estar preparado para lo que se avecina. No todos están abiertos al cambio. Cada palabra resonaba en su mente como un mantra, enseñándole que no solo debía estar dispuesto a abrazar su papel, sino a defenderlo con tenacidad. Estoy listo, respondió Marcos con firmeza, sintiendo que el destino se hilaba ante él. Había tomado la decisión de no ser simplemente un espectador en este nuevo campo de juego. Sentiría la presión, sí, pero también la oportunidad de contribuir. La elección de participar en este nuevo proyecto no solo era profesional, era personal. Con el paso de los días, Marcos sumergió su vida en una danza de aprendizaje y acción. Se empapó de seminarios sobre ética y finanzas aplicadas a la terapia médica. Cada sesión fortalecía su determinación, cada pregunta que planteaba en clase alimentaba su visión. Se convirtió en un catalizador dentro del grupo, desafiando las ideas preconcebidas, aportando una perspectiva que fusionaba su experiencia clínica con una conciencia ética renovada. La fuerza del nuevo Marcos brillaba con claridad, un hombre que había dejado atrás el miedo por la ambición. La conexión con Ana seguía presente, pero no como una sombra. Era un punto de referencia que lo mantenía en el camino y que le permitía cuestionar cada paso. La ambición de ella no le parecía ya una amenaza, sino una oportunidad de construir algo conjunto, un proyecto que podría beneficiar a muchos. Marcos decidió llamarla y proponerle una nueva colaboración, uniendo su ética médica con su creciente visión empresarial. Su voz al otro lado del teléfono era familiar y reconfortante. Cuando finalmente se reunieron para hablar, él sintió que había pasado de ser el médico desconcertado a ser un verdadero profesional, alguien con una misión clara. Ana, creo que podemos trabajar juntos, le dijo, con una serenidad que ni él sabía que poseía. Debemos encontrar un equilibrio entre la innovación y la ética. Yo puedo ayudarte a hacer algo bueno por aquellos que más lo necesitan. Ana se quedó en silencio por un momento, y su mirada se iluminó con sinceridad. Siempre creí que podías hacerlo, Marcos. Nunca dudé de tu capacidad para marcar la diferencia. Marcos sintió que todo lo que había enfrentado había preparado el terreno para este momento.
Había conquistado no solo sus miedos, sino también la convicción de que su profesión podía entrelazarse con la ambición sin perder la esencia de lo que realmente valía. Ese día, la conexión entre ellos se redefinió. No eran solo los recuerdos de un amor perdido, eran dos individuos con un mismo propósito: transformar la atención médica y enfrentar la resistencia que se presentara. La verdadera identidad de Ana le había enseñado a Marcos que la ambición no era un defecto, sino una oportunidad para abrir puertas y cambiar realidades. Marcos había llegado a comprender que el camino hacia el éxito profesional no necesariamente requería sacrificar sus principios. Había crecido enormemente, y con una base sólida en ética y una renovada ambición, se alejaba de su antiguo yo y avanzaba hacia un futuro prometedor donde su voz y su impacto en la medicina marcarían la diferencia. En ese instante de realización, Marcos se dio cuenta de que su verdadero logro no solo residía en el éxito empresarial, sino en la capacidad de mantenerse fiel a su esencia, fusionando sus valores con un futuro que le brindaba la oportunidad de ser parte de un cambio significativo. No solo había retornado a Ana, sino que ahora se estaban uniendo en un viaje que prometía transformar el espectro de la medicina. Todo nace de la fusión de dos corazones que, aunque alguna vez se perdieron, ahora estaban definitivamente en el camino hacia la realización mutua. No olviden, suscriptores, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar nuestro canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.